Bienvenidos una semana más a el podcast. No es un podcast, es el podcast de seguridad informática de nombre Vulnerable. Yo soy Bernardo López, me acompaña como cada semana Julio Figueroa. Voy a ser respetuoso de tus decisiones y de tus De tus gustos, de configuraciones. tus configuraciones. Entonces, Julio, ¿cómo estás? Bienvenido de regreso, porque además, vamos a reconocer, traemos hoy una pausa medio voluntaria, medio involuntaria, pero Sí. como casi siempre regresamos. Así es que aquí andamos. Por... Julio, ¿cómo estás? sí, ya saben que volvemos. De repente no a los 8 días, pero de que volvemos, volvemos. Exacto. Somos como la mala hierba, y ya saben que esa nunca Nunca muere, muere. ¿no? Efectivamente, Julio. Vamos a platicar hoy, para A que no ver. te me sorprendas, vamos a hablar mucho, extensivo, pero no necesariamente bien de la inteligencia artificial, para variar un poco. Así es que antes de los dos temas, sí, yo sé que te asusté con 7 tabs, pero la realidad es que son varios artículos sobre un mismo tema, entonces son Ah, dos temas los que vamos a hablar el día de hoy. Antes del primero, yo quiero aprovechar para quienes nos escuchan, quien esté escuchando este episodio, que nos diga, que aproveche los comentarios, sobre todo si lo estás viendo en YouTube. Dinos qué piensas de la inteligencia artificial. Dinos qué sientes de la inteligencia artificial. Y es una de dos, ¿eh? Aquí sí es bien binario. ¿Te gusta o no te gusta? Va a haber quien diga, no, a mí no me importa. Si no te importa, entonces tú considérate como no me gusta. Porque en el día de hoy, donde todo el mundo te está vendiendo inteligencia artificial para todo, y todo el mundo te dice que si en algo, casi casi que hasta si en tu negocio de chicles no consideras inteligencia artificial, estás muerto. Si alguien dice a mí no me importa, entonces quiere decir que está fracasando esa postura y esa venta sobre oferta de todo con inteligencia artificial. Si hmm. alguien no cacha y no le resuena el mensaje de inteligencia artificial para todo. Entonces, déjenos decir, déjenos saber. Es bien fácil, es binario. A mí me gusta, a mí no me gusta, y ya después, si quieren, nos explican el por qué. O si también ya te trajo beneficios, porque si a lo mejor dices, pues suena interesante, pero la verdad es que no me ha traído ningún beneficio, pues igual considérate en el no, ¿no? Exactamente. Es se vuelve el sí, el no, y el sí es casi casi de yo ya la uso y me funciona de maravilla, yo ya lo uso y me mejoró mi productividad, yo ya la uso y me sacó de pobre, o yo sí le veo el futuro, yo sí creo que sin inteligencia artificial estamos jorobados, yo sí creo que es mejor que yo en mi trabajo, yo sí creo que es mejor que mis empleados en el trabajo. Todos esos son el sí, sí me gusta. Ok. Los demás son no me gusta. Porque si no me interesa, no me gusta esto que me están vendiendo como indispensable. No me atrae, no No me me... atrae, no me convence como Va, va, indispensable va. que me lo quieren Aquí vender. estoy yo para interpretar No, tus... hombre, ¿qué haría yo sin ti? Bueno, entonces ya con este preámbulo, es momento, Julio, de platicar de dos casos. A ver. Los dos se centran alrededor de la inteligencia artificial. Uno es Ujú. más técnico y el otro vamos a hablar del ¿El otro es aspecto más rudo? humano, Ah, ok. humano de la inteligencia artificial. No, ya vi por dónde te ibas tú, pero no. Vámonos por el lado técnico. A ver, venga, Tú sabes, primero el técnico. la empresa Pocket OS, que para empezar, el simple nombre de la empresa se me hizo bastante raro, porque Ujú. cualquier cosa que termine en OS, piensas que es un desarrollador de software que tiene su sistema operativo, que de Claro, alguna manera le sí. está queriendo hacer competencia a Windows. Porque, pues, ¿quién es el loco que le entra a ese Sansón con esas patadas, ¿no? Sí, claro. Ahora sí que los que medio tenemos un poquito de nociones de tecnologías de la información, es esas OS son en inglés, sistema operativo, ¿no? Claro. Operative System, ¿no? Pues fíjate que esta empresa no desarrolla sistemas operativos, sí es una empresa de software. Ok. Su especialidad es software y habíamos hablado ya una vez en Vulnerable sobre una empresa que hacía software para, ¿te acuerdas la administración de agencias de carros? Donde hacían Ah, los sí, sí. pedidos de piezas para el mantenimiento y La que administraban tronó las como como Chinampina. chinampina por un Sí, ransomware terrible, ¿no? sí, sí, sí. Aquí, esta empresa también tronó como Chinampina y no necesitaron de ningún ransomware. Es una empresa que hace un software para agencias de rentas de carros.
Es básicamente el software que les maneja las reservas y los inventarios. Casi, casi si tú te Mm. metes y quieres rentar un carro para el sábado, pues la agencia, este software sabe si va a haber carros el sábado en ese local o tiene que hacer algo y si le da tiempo de transportar un carro de sucursal a otra o si no te dice, pues no hay disponible, ¿no? Ok, Te confirma tu sí, tu reservación si es que sí hay carro disponible y le ayuda al mostrador de la tienda pues a despacharte casi, casi, ¿no? Pero es claro, el claro. software que administra estas empresas de car rentals. ¿Qué es lo que sucedió? Pues siendo una empresa de software, se les hizo fácil, se les hizo moderno también. Yo creo que hasta cierto punto se han de ver, honestamente, ya fuera de broma, se han de haber sentido presionados como de, es que si no le entro a esto me voy a quedar fuera, ¿no? O sea, si yo sigo haciendo el software como toda la vida, voy a ser menos competitivo, los otros me van a comer el mandado. O ya el me- vecino o mi competidor ya dijo que está usando Ujú. inteligencia artificial aquí en cómo Sí, hacemos el el negocio. negocio. Entonces, pues por unas o por otras, estos le tuvieron que entrar y empezaron a hacer mucho de su desarrollo con Ajá. agentes de inteligencia artificial, lo cual es todavía más Uh, peligroso porque no es con un programador ayudado en su IDE con inteligencia artificial en esta dinámica de chats de quiero una rutina que haga tal cosa o quiero el código ajá. para hacer tal rutina, sino es simplemente de, órale, agente, date, ¿no? A ver, diséñame algo Diséñame o algo. prográmame algo que sea así, Créame ¿no? la siguiente versión de mi aplicación o al software le queremos agregar estas nuevas funciones, échatelas. A Casi, ver, casi. rífate. Rífate. Y lo que dice esta empresa es que tenía un ambiente, no le llama de desarrollo porque realmente era productivo, pero como un ambiente de pruebas, precisamente para las nuevas funciones que estuvieran un poco aisladas antes de Ujú. sacarlas masivamente y que a la gente le encargaron de desarrollar las nuevas funciones en ese de pruebas. Ok. ¿Qué crees que les pasó? No me digas El que... problema con los agentes, y no es la primera vez que escucho de esto, obviamente no me dedico al desarrollo de software, pero digamos que estoy muy anexo, Cerquita, lo ves de cerca. estoy muy cerquita, y he escuchado que el problema con los agentes es que cuando se encuentran con pared, un humano, un desarrollador humano, lo que haría es, ya me di dos topes, voy a voltearme con mi senior y le voy a preguntar, oye, tengo este problema, no logro avanzar el código de esta parte, no resuelvo este bug o no logro que haga lo Oye, que o en sea. una de esas vas con tu cliente a quien le estás desarrollando y le dices, oye, Y tengo esta sí, duda, ¿cómo se llama el servidor de producción? sí, o ¿No? podemos cambiar el alcance del proyecto. Oye, la verdad es que ya vi que no va a estar tan sencillo como habíamos No dicho has en las reuniones de pensado, planeación. cosas así, pero bueno, el agente no, el agente dice, pues yo improviso y yo no Yo me no sé decir que detengo. no. Y este agente no dijo que no, no se detuvo y encontró la forma de salirse del ambiente controlado de pruebas, se metió al ambiente completo y cuando de todas formas no sabía qué hacer o no lograba el objetivo, dijo, pues tengo que empezar de cero y borró todo. La base de datos completa Órale. productiva la borró. Donde Chin. hosteaban esa aplicación tenían respaldos. Ok. Punto a favor. Punto en contra. Los respaldos estaban en el mismo servidor que el ambiente productivo. Entonces No. el agente encontró los respaldos y yo dije que iba a borrar todo y me vuelo estos respaldos también. Órale, güey. Fuera los respaldos, fuera el Que ambiente no se diga productivo. que yo hago las cosas a medias. Y en cosa de 9 segundos, el agente se voló toda la información de la compañía. Así, la Chin. información centralizada. El dueño ya salió en entrevistas, han escrito artículos sobre lo que le pasó a la empresa. No sé si el dueño, pero el CEO, que a lo mejor es el dueño, a lo mejor es el Ok. empleado principal, lo que sea, Ok. eh, pues ya dio la cara, dio un poco de la explicación. Ahorita vamos a platicar de esas explicaciones un poquito más. Pero al fin y al cabo, a la empresa, un agente les metió un golazo, les metió un problema más grande del que la inteligencia artificial más eficiente del mundo les hubiera podido resolver, creo yo. Sí.
Sí, sí, Y sí. bueno, pues en una de esas declaraciones y en estas entrevistas dijo que estaban reconstruyendo todos acá, o sea, de plano, las reservaciones de los clientes, bye bye. Llegó mucha gente al mostrador, oye, tengo una reservación para un correo de mid-size, de este sedán. No, no tienes nada, porque ni tú ni nadie tiene nada en esta Ni empresa, tú, ni yo, ni ni tú, nadie ni yo, ni tenemos nadie. nada. Dale gracias a la gente. Vámonos. Y bueno, estaban tratando de reconstruir todo con información que había en correos electrónicos, con, digamos, con información dispersa que había alrededor de la empresa y en fin. Chin. El punto sensato que se me hizo que dio esta persona en sus entrevistas es que él dijo que él estaba queriendo compartir lo que él había Ujú. pasado, perdón, no para crear alarmas y decir la inteligencia artificial no es lo de hoy, sino para decir que quienes quieran entrarle o utilizar la inteligencia artificial para acelerar sus procesos de desarrollo de software, tienen que pensar en antes de soltar a un agente y decirle, órale, vete, esta es tu tarea y ve y hazla. Tienen que construir las barreras guiadoras, los controles de los cuales el agente seguro no se va a poder salir. Si no logra conseguir el objetivo y el agente empieza a improvisar, que tenga esas barreras de contención para que no se vaya contra la base de datos productiva y la quiera iniciar de cero, ¿no? Híjole, sí, Lo pues, cual te voy a decir, obvio, obvio. O obvio, lo sea, cual, pero espérate, te voy a decir, suena obvio, pero incluso entre los programadores profesionales puede pasar que de repente por desarrollar un nuevo feature y cuando ven que el feature, la nueva función del programa ya funciona, dicen, ah, ya la hice, ¿no? Y empiezan a probarlo más como en cuanto a ver si escala y ya no tanto en qué pasa si alguien le manda una petición mal formada, si manda datos fuera del rango, si todo este tipo de cosas. Y pudieras mandar un desarrollador profesional, a ver, los desarrolladores humanos sacan aplicaciones con bugs, ¿no? claro, Y pasa por estas fallas de validaciones. Si eso le pasa al humano, a la gente que no tiene estos controles, también le va a pasar. claro. Y, y- y es de terror porque, de nuevo, si el humano de repente dice, porque ya funciona, no voy a checar todo lo que hay alrededor, pues a la gente mucho menos, porque él nada más sabe que lo que le dijiste en tu prompt te alcance, una vez que lo alcance, que lo logra, ya no le interesan las consecuencias colaterales alrededor, casos de edge que le llaman, del extremo, de los Ajá. extremos fuera de los rangos, entonces cantidad de cosas o simplemente el hecho de que esto no lo consigo hacer y pues ¿qué me da? Soy tan rápido como un agente de inteligencia artificial que ¿qué te parece si empiezo desde cero? Y si no me pusieron los controles, es decir, con la base de datos productiva no te metes, ¿no? O sea, o no la tocas o no La la Max. borras, Sí. lo Oye, va a hacer, porque es son que, fíjate que yo lo que, a la conclusión que llego de esto, o bueno, no a la conclusión, sino una de las cosas que se me ocurre, pues diríamos de lógica básica o de criterio o de sentido común, es si el agente de inteligencia artificial tiene la posibilidad de manejar grandes volúmenes, de información y de manera muy, muy ágil, pues también de manera muy ágil puede ese pequeño error, te lo puede magnificar tremendamente, pero así, así, ¿no? con la capacidad del procesador de hoy en día, que son infinitamente más grandes de lo que muchos nos podemos incluso imaginar. Sí, Ahora, ya regresé al hilo que traía en un inicio cuando empecé a hablar del desarrollador profesional. sí, Estos agentes que muchas veces y que además comercialmente así te los están vendiendo, ¿no? No necesitas ser desarrollador, con que hables español o inglés, tú puedes mandar a la gente a hacer una función cuando dices, no eres un desarrollador de software profesional, eres un hombre de negocios y lo único que haces es darle instrucciones a la gente, no tienes ni siquiera considerado ni tienes forma de cómo construirle esas barreras para los casos riesgosos, los fuera de rango, los fuera de caso de uso, los casos extremos y demás, para decirle, no te metas en estos problemas, ni siquiera lo van a hacer. Cuando estás diciendo, y es lo que
aunque no les gusta reconocerlo, en sus mensajes casi casi subliminales van el desastre de tu staff de desarrolladores y utiliza mi agente de porquería, es, tú eres el director, tú puedes ser el desarrollador, como le hablas a ChatGPT, háblale a mi agente y él te va a desarrollar tu aplicación. Lo único que vas a hacer es crear una casa de naipes. Sí, ¿Por qué? Porque pues, el que sabe construir casas duraderas de ladrillo o con buenos cimientos o con paredes que no se caigan cuando el lobo feroz le sopla fuerte, es el albañil y el arquitecto y el ingeniero y demás, ¿no? Entonces, sí, si o no sea, estás en esa, si no tienes esa experiencia, ese conocimiento y que sepas de la resistencia de materiales, de los ángulos, de las sostenes, las vigas, cuántas tienes que tener en oye, los tipos de suelo, que a los lo mejor tipos de lo tienes que suelo, apisonar la, o la no. tubería, que si de tal calibre, que si de tal material, si no lo sabes de eso, vas a construir una casa de naipes. Claro. Si en el lado del software tú no sabes de software y quieres decir, porque pues, soy el CEO y la tecnología me lo permite, yo también voy a desarrollar la aplicación o el sistema central de la empresa, pues vas a desarrollar una porquería que a la vuelta Oye, del cuarto día la gente por error o porque se te revela, te la va a tirar al piso. ahorita que hablas del CEO, y a lo mejor puedes caer en el error de decir, a ver, ¿para qué le voy a pagar a un desarrollador si el experto en el negocio soy yo? Pero por supuesto que los veo haciendo eso, ¿eh? Por supuesto que los veo concluyendo y siguiendo esa línea de pensamiento, sí. Entonces, sí, eres el experto en el negocio, eres el experto en tu empresa, tú la viste nacer y lo que se te ocurra. Sí, nada más que no tienes los conocimientos técnicos para hacer el desarrollo completo con las variables que necesitas, o sea, con todo ese conocimiento técnico y ese criterio técnico que también se va formando con la práctica y con la experiencia y con los errores y con los aciertos también que un agente eh, probablemente no tenga. O que por lo menos no tienes la seguridad de que sí lo va a tener, Efectivamente, ¿no? sí. Digo, Entonces, eso, ahí se me hizo un sinsentido. Hay también otras cosas que se me hicieron cómicas. Porque este tipo, para darle dramatismo a su narración, en algún lado encontré un artículo en el que había dicho que él estaba viendo en tiempo real cómo el agente destruía su base de datos y Le dije, te lo hizo en 9 segundos. ¿Cuál estabas viendo, papacito? Te estás queriendo hacer el sabroso y la verdad que nada más demuestra dos cosas. No sabes de lo que estás hablando y por eso tal vez te pasó lo que te pasó. Pero también quien te está entrevistando no sabe mucho de lo que te estés hablando porque no te cuestionó así como de, oye, oye, no te la estás jalando durísimo y de los pelos porque, ay, tú estabas viendo cómo el agente destruía tu base de datos. Ay, si tú, María Cantú, ¿no? no, Por oye, favor. estaba viendo bit por bit como no seas O sea, chismoso, no esas seas cosas no Sí, pasan. así no funcionan las cosas, pero en fin, se aventó varias Estaba yo cosas. viendo la Ujú. Matrix como me... Es, No manches, ¿no? O pero en sea, fin. muy Ay, bien, por eso cosas. les pasa por eso les pasa lo que les pasa. Por eso les pasa lo que les pasa. Y te voy a decir una cosa. Historias como esta siento que vamos a empezar a escuchar más a menudo. Sí, Ahorita te voy a platicar algo que yo hice, y digamos, hablando del lado positivo, pero me lo guardo para el final. Vamos a venga. platicar del segundo caso que traigo esta semana. Y te digo, es un caso más de el humano que está todo apostado y todo adelantado y todo por delante convencido con la inteligencia artificial, pero tan fuera de la realidad de que a un grueso, no me atrevo a decir que es la mayoría, porque sería anecdótico, pero sí a un porcentaje significativo de la población no solamente le choca la inteligencia artificial, y por eso quise hacer la encuesta al principio del episodio, sino que ya los está hasta hartando, peor que canción de los Black Eyed Peas 3 semanas después de su lanzamiento. Y todo Con todo sucedió porque respeto para los Black Eyed Peas. estamos en fechas, en épocas de graduaciones aquí en Estados Unidos. Ah, ok. Y en casi todas las universidades se acostumbra a una generación, buscan a un egresado destacado o alguna persona destacada en el mundo empresarial para que les dé un discurso a los graduandos, ¿no? A los que Sí. están en ese día final celebrando que lograron su En título ese gran universitario. momento.
uno de estos discursos muy famosos de Steve Jobs, que está hablando, si no me acuerdo, con los graduados de Stanford, cuando les cuenta de que le habían diagnosticado cáncer, pero que casi, casi milagrosamente su tumor sí era operable y demás. Y bueno, después le regresó el cáncer y ya sabemos en qué terminó eso. Ajá, Pero son muy famosos y te digo, buscan ese tipo de celebridades. No sí. todas las universidades pueden traer a Steve Jobs o a alguien de su calibre, pero buscan a un empresario, a un VP, a un sí, algo, A una historia de éxito. una historia de éxito. Y la Universidad del Central Florida Ok. buscó también, y lo primero que me llamó la atención, porque ahorita ya es muy viral este video, sucedió esta semana, la persona empieza a dar su discurso y además, si le vas a dar un discurso a los muchachos que se están graduando, la intención de ese discurso era que los motives, que los festejes primero, ¿no? Porque es un logro. Claro. Y que también les hagas ver de que ese logro es una transición hacia una etapa nueva, que tienen que adaptarse, que las habilidades que los lograron ser exitosos en la universidad, en lo general son útiles para seguir siendo exitosos, pero en lo específico van a tenerse que adaptar al mundo laboral, a la dinámica Y y a que las son un políticas cimiento, una base para lo que viene, para lo ¿no? que O sea, viene, no pero es. Sí, sí, sí. O sea, hay más, hay digamos. más. Pero desafortunadamente muchos, cuando se empiezan a proliferar estas prácticas, de repente nada más se agarran a alguien por invitarlo. Muchas veces no dudo que hasta se trate de pagarse favores, casi casi, ¿no? O sea, de, ay, pues es que si donas para el nuevo laboratorio de cómputo, pues te damos el micrófono para que le hables a los graduados y luego lo puedes poner en tu LinkedIn de que eres un keynote speaker o que fuiste un Ándale. commencement speaker o lo que sea, ¿no? Entonces, se han de dar ese tipo de cosas, no tengo la menor de duda, o no sé, cualquier caso. El caso es que la Universidad de Florida Central invitó a una persona que es VP de alianzas estratégicas en una desarrolladora de bienes raíces, ¿no? Ok. Hasta ahí. Es una VP en una empresa y la tipa fue a hablar de inteligencia artificial su speech lo habló de celebrando empresarios y en algún momento quiso decir de que la inteligencia artificial y se volvió muy viral porque lo primero que hace es cuando comienza a hablar y dice es que la inteligencia artificial va a ser la nueva revolución industrial y el auditorio completo pero la empieza a buchar. The rise of artificial intelligence is the next industrial revolution. Oh, whoa. What Y happened? la tipa voltea a ver al auditorio así como de, ¿por qué abuchean? O Pues, sea, ¿qué dije? mi speech, que no están en los círculos empresariales en los que yo me muevo. Eso es todo lo que hablan mis peers, güey. O sea, es lo de hoy, güey. O sea, es lo de hoy, güey. Así, pero con una cara de desencajada y sorprendida que no se le explica. Entonces dice, ay, ay, bueno, es que piénsenlo, hace 5 años la inteligencia artificial no era parte de nuestras vidas. Y todo el auditorio, ¡sí! Only a few years ago, AI was not a factor in our lives. Okay, all right. Y dice, ay, creo que tenemos una audiencia, un tema bipolar. No, no es bipolar. Tienes una audiencia que está harta. Y te voy a decir de qué. No era la graduación de toda la universidad. Era la graduación de la Escuela de Artes y Humanidades. Humanidades, humanidades, humanos, personas a las cuales diario en los mensajes, en las redes sociales, en las noticias, la televisión, el radio es tu trabajo vale menos, tu trabajo no va a ser importante porque tu conocimiento, humanos, de nuevo una escuela de humanidades que parece que están en lucha constante contra los agentes, los chatbots, los estos. Era justo lo que te iba a decir. Si hay alguien a quien definitivamente no le parece una buena noticia, déjate lo que se logre, pero para las personas que el arte es su forma de vida, es como se gana la vida, como
pues también es una Sí, parte de ellos que les permite expresarse y todo. O sea, que le digas, ahí viene la inteligencia artificial y va a ser lo mejor que nos va a pasar en la vida, pues sí, es darte una patada en el trasero, ¿no? Y sí, sí, sí. decirte, Y, pues lo que estás haciendo pues, sirve para dos cosas, y ¿no? actuar sorprendido cuando la gente te demuestra que no le gusta, que no está de acuerdo, que está en ese desgusto, en desagrado, en descontento, que no, porque por dignidad a nadie le gusta que le digan que su trabajo es una pelusa, güey. Sí, es como si fueras a la reunión de la sección amarilla y les digas, señores, pues, qué gusto que ya se graduaron, pero miren, las agendas telefónicas o el internet ya va a tener aquí toda la información que ustedes se tardan un año en hacer. Bueno, pues esto los va a reemplazar. Oye, o vas a Sí, dar no manches, pues una gracias, plática ¿no? a la cena de fin de año de la Guía Roja y les dices que Google Maps es la cosa más fregona de este mundo, ¿no? O sea, no jodas, güey. Sí, En la claro, o sea. conglomeración del sitio de taxistas de la Gustavo Madero llegas a hablar de Uber. O sea, No, es que sí, hemos platicado en distintos aspectos o en distintos momentos de esa separación que tienen mental los VPs y los CEOs y los founders y todo este tipo de gente que piensa que todos somos del mismo clan, ¿no? Y que todos tenemos los mismos privilegios y que además en una de esas hasta todos nos dedicamos a lo mismo, porque pues todo, la revolución tecnológica, pues todos estamos sí, en eso, ¿no? democratiza el acceso a Sí, los... por Sí, 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 ok. supuesto, ¿no? O sea, no, o sea, hay cosas para las que, y también lo hemos dicho en distintos tonos, en distintos momentos, la inteligencia artificial sí va a ayudar, sí tiene utilidad, pero en ciertos nichos, en ciertos campos, en ciertas disciplinas. Y en ciertos casos específicos, de hecho, guárdame ese comentario que hiciste ahorita en un cajoncito ahí enfrente de tu escritorio. En 3 minutos lo retomamos, porque para allá voy también. Quiero hablar de esos casos realmente Ujú, donde sí aplica, donde sí es lo que nos quieren decir que es, pero limitado en su alcance. Nada más quiero retomar esta conversación porque entrevistaron una chica que estaba en la audiencia de esa y decían que ella, su trabajo de becaria es ahorita es editora de video, ¿no? Y que busca un trabajo de editor de video, pero que sabe que ahorita la va a llevar cuesta arriba porque todas las empresas están agarrando inteligencias artificiales para hacer el trabajo de edición de video. Y por ejemplo, las personas desconectadas, como esta señora que fue a dar el discurso, piensan que porque todo el mundo está hablando de inteligencia artificial y sale Sam Altman y el CEO de Anthropic y los demás, el mismo Yuan de Nvidia, y ajá. salen a hablar de que la inteligencia artificial al día de hoy ya está en su máximo punto y en su máxima capacidad, más que muchos humanos, pues piensan que en serio la inteligencia artificial ya está para editar el video mejor que los chavos que están saliendo de la universidad. Y yo te puedo decir que uno de mis comentarios más populares en Reddit Ujú, fue sobre en el subreddit de la UFL, que es la United Football League, la Liga de Fútbol Americano de primavera y verano aquí en Estados Unidos, que me metí a ver el sábado pasado los highlights y me di cuenta que la edición de los highlights estaba hecha con inteligencia artificial, porque ningún humano se hubiera atrevido a publicar esos porquería de edición de video. Las jugadas te las pasaba ya a mitad de la jugada comenzada. Jugadas de anotación, o sea, que resultaban en puntos, no te dejaban ver cómo empezaba, ya nada más te mostraban los últimos 2 segundos donde atrapaba el pase en la zona de anotación ¿En y no serio? viste, sí, o sea, pero pésimo. Y mi primera reacción fue decir, esto fue inteligencia artificial, es una porquería. De una forma tienes que hacérselo saber, ¿no? Que te estás dando cuenta y que no es la calidad que tú esperas recibir. O a la que ya te A acostumbraron, la que porque ya te además, acostumbraste, claro, sí, 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 no, porque también a lo mejor como consumidores de, por ejemplo, de este canal, porque es un canal, ¿no? de Al YouTube, final de sí. cuentas. eh, eh, pues te acostumbraron
a presentarte la información de cierta manera, más o menos ciertos Sí, lapsos de tiempo que, las personas, que muchos canales empezaron a dedicar a hacer videos, o sea, videos de highlights de eventos deportivos, son personas que entienden el deporte que te están contando y transmitiendo sus highlights. Entonces, saben qué jugadas son fundamentales para contarte la historia de una anotación, de una serie ofensiva de anotación, y cuáles sí pueden omitirse. La inteligencia artificial no sabe de eso, y nada más corta, hace un corte copy-paste casi casi aleatorio y te hace unas porquerías. A veces ni siquiera le atina al inicio de una jugada, a veces te mete una jugada una carrera de 1 yarda, que en una serie que oye, fue un 3 y fuera. algo que por ahí me acuerdo últimamente, eso creo que lo vimos en no me acuerdo si en la NFL en el fútbol colegial, pero hay ocasiones en que la jugada de engaño engaña al El camarógrafo, camarógrafo, claro, ¿no? Y dices, qué buena jugada, porque todos nos fuimos con el engaño y ese tipo de cosas no las alcanza a detectar una inteligencia artificial. por supuesto. Entonces, a lo que iba con este video, dije, quiero externar, quiero que los que manejan este canal de alguna forma sepan de mi Ujú. descontexto, tengan mi feedback, pero yo sé que si les dejo un comentario en YouTube, YouTube eso lo toma como que alguien está apoyando al video, ¿no? Entonces, no se los voy a dejar aquí, me voy a ir al Reddit, al subreddit de la UFL, y ahí le puse mi comentario, casi casi como desahogo, y para mi sorpresa, cantidad de gente que empezó a decir, sí, sí es cierto. De hecho, por ese subreddit me enteré que como a la hora tuvieron que dar de baja el video porque era una porquería y todo mundo se los estaba diciendo, ¿no? Oh. De regresando a este tema de la desconexión que hay. A través de ese Reddit, una persona dijo, es que además yo fui becario en una universidad y mi trabajo de becario era editar highlights para el canal de la universidad. Entonces, tampoco es de que se lo estés dando a la inteligencia artificial por ahorrarte el salario. Si eres inteligente y sabes manejar tus cartas, podrías conseguir que un becario te lo haga gratis. Y es y que te va a entregar una buena edición de video. No las porquerías que te están entregando en 2026, a pesar de que llevan 3 años diciéndote que ya está lista, que está a un nivel de cualquier editor de video humano. No lo está, claramente no lo está. Y algo muy, muy evidente te hace pensar que, a ver, sí, puedes hasta cierto punto ocupar la inteligencia artificial para editar o para crear un video, ¿no? Lo hemos hecho nosotros, este, a lo mejor porque es claro que no somos diseñadores gráficos, ni somos mercadólogos, lo que tú quieras, y no nos da para diseñar el logo de vulnerable. Sí, oye, o te voy a decir una otra cosa. El preview, la miniatura de este episodio, yo la hice con inteligencia artificial, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque si no hubiera sido con inteligencia artificial, hubiéramos tenido que poner nuestras fotos, ¿no? Hubiera sido nuestras fotos. No somos los diseñadores o los ilustradores para hacerlo nosotros, ni nuestro podcast es de tal tamaño para pagarle a una persona que haga, que sea su trabajo de Claro. hacernos el diseño. Pero carajo, si eres la liga de fútbol americano, que pretende hacer negocios, tiene contratos con ABC, con ESPN y demás, tienes los recursos para que sí te lo haga una persona. Claro, o sea, no, una cosa es que no te dé para pagar un sueldo o un profesional que lo haga, y otra cosa es que estés pichicateando su sueldo, Por ¿no? supuesto. Y por eso, porque estén pichicateando sus sueldos, incluso en muchos casos su carrera completa, creo que yo no debería de sorprender a ningún ejecutivo que mucha gente les hables de inteligencia artificial y si están en posibilidades, lo que van a hacer es responderte con un abucheo. Claro, o sea, Perdón, sí es pero pues lógico. te voy a decir una cosa, y eso es lo que sí a mí me preocupa. Ya no vamos a poder hablar del caso positivo que tenía preparado, pero lo que a mí me preocupa es que va a llegar si esto sigue así, la Ajá, desconexión entre los que tienen el poder de llegar a hablar a las conferencias y piensan que esos temas son súper importantes y a todo mundo le interesa, mientras que las audiencias están fastidiados de que les hablen de inteligencia artificial, va a llegar un desnivel tan amplio que en serio no sé en que pueda desbordarse socialmente.
No sé si llegue a ser violento, no sé si llegue a ser aquí, pero creo que estamos en un punto en el que se siguen distanciando las expectativas con las realidades. Y de nuevo, la Revolución Francesa no empezó el momento en el que dijo María Antonieta, denles de comer pastel, güey. No, no, Realmente no. eso fue la gota que desbordó el vaso, pero venía de un descontento y de una ah, desigualdad exacerbada por décadas y ya nada más de repente algo la despliega. Entonces estoy viendo en este tipo de reacciones, de nuevo, de una población estudiantil, juvenil, que en muchas otras ocasiones tú pensarías que es optimista, que ve que tiene todo el futuro adelante, que tiene un título universitario que debería ser la herramienta que les abra las puertas del mundo y que ahorita están viendo que tal vez ni lo es, porque los empresarios están prefiriendo contratarle a Anthropic una porquería que borra bases de datos en 9 segundos. Por Dios. Sí, es que vamos, no les da ni siquiera para entender que a lo mejor a esa generación sí le gusta la inteligencia artificial, pero para ciertos usos. A Para lo mejor para complementarlos a diversión, a ellos. lo mejor para complementarlos, a lo mejor para esas cosas en las que no tienen el talento o el conocimiento para, este, pues no sé, hacer una tarea que tampoco les da para pagarla, ¿no? Exacto. Entonces, pero no es lo mismo que como empresa quieras cortar esos trabajos o esas actividades que en muchos casos hasta son artesanales, ¿no? Ujú. Y que además te voy a ser honesto. Cuando estemos hablando, por ejemplo, de imágenes, arte, pinturas y demás, si la inteligencia artificial es capaz de crear cualquier cosa, es porque la alimentaron y la entrenaron con creaciones humanas. Entonces, en cierta forma, eso se siente también como pirataje, como Que no se les pirateo. olvide, que no se les olvide de dónde viene la ¿De materia dónde viene? prima, ¿no? Exactamente. Entonces, esos son los dos bonitos temas que les tengo, Julio. Ya le vamos a dejar algunas cosas en el tintero, a ver si la próxima semana las platicamos, pero no se olviden, si llegaron hasta aquí, lo de ley, lo de la petición de todas las semanas, suscríbanse o compártanlo, denle like al episodio si les gustó. Creo yo que si llegaron hasta acá, pues no les fastidiamos, ¿verdad? No les causamos un dolor de hígado. Pero también déjenos Ojalá. saber qué piensan de la inteligencia artificial. Ya saben, ¿les gusta o no les gusta? Y nos escuchamos la próxima semana. Julio, muchas gracias. No, hombre, gracias a todos. Hasta pronto. Bye.